Buenas tardes, jóvenes estudiantes de la materia de higiene y sanidad animal. Hoy nuestra primera clase es por este medio. Hoy trataremos, si bien en las clases que tuvimos a principio del semestre, ya hablamos sobre esta unidad 1, sin embargo, para que tenga una mejor continuidad del conocimiento sobre la unidad 1, que se refiere a conceptos básicos de higiene y sanidad animal, hoy vamos a hablar nuevamente sobre esta unidad. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad para ustedes? Es que ustedes tengan el conocimiento básico sobre la higiene y sanidad animal, además que conozcan los términos y definiciones para una mejor comprensión de la materia de aquí adelante. Ese sería el objetivo. ¿Qué es la higiene veterinaria? La higiene veterinaria, su propósito fundamental es prevenir la enfermedad y evitar de que ellas se presenten y se difundan en una unidad productiva animal, es decir, más conocida como granja, independientemente del sistema de producción. Si bien, tomando en cuenta la situación de Cochabamba, por la alta densidad poblacional animal de las diferentes especies de importancia económica, como son los bovinos de carne y leche, los porcinos, las aves de carne y huevo, entre otros animales de importancia económica, que se los explotan sobre los sistemas intensivos, confinados, semi-intensivos y de traspatio o extensivo, todas ellas están expuestas justamente por esa población tan grande de animales y la concentración de muchas de unidades productivas en todo el valle, tanto bajo como central, es que los animales están expuestos a contraer diferentes enfermedades del tipo vírico, bacteriano, parasitario y micótico, entre otras. El objetivo, una unidad productiva principalmente bajo el sistema intensivo ocupacional, uno de sus objetivos a lograr es la rentabilidad. Por lo tanto, un profesional, licenciado, técnico o el mismo criador tiene un objetivo económico. Y para lograr ese objetivo económico tiene que alcanzar o lograr un objetivo productivo. Y para lograr este objetivo productivo, él tiene que saber cuáles son los elementos o componentes del proceso de producción. Entre ellos podemos citar la alimentación, el alojamiento, el manejo y la sanidad, que este profesional y este criador deben saber interrelacionar, aplicar en todo el proceso de producción de la crianza o explotación de las diferentes especies de importancia económica. Sin embargo, tiene que tener presente en la aplicación de estos, en la aplicación y la interrelación de estos componentes durante el proceso de crianza de estas especies animales que van en beneficio de nosotros para nuestra alimentación, es la aplicación de las medidas profilácticas y preventivas a través de implementando normas y especialmente cuando la exposición y la concentración productiva se hace un poco más complicado su manejo por la alta densidad poblacional animal y la alta concentración de unidades productivas, particularmente en Cochabamba. Bien,
Como su nombre indica, de la materia higiene y sanidad animal, por lo tanto, si nosotros queremos mantener un establecimiento, los animales de un establecimiento productivo, la importancia es la higiene. ¿Qué es la higiene? Es el conjunto de procedimientos que procuran conservar la salud. Y, es decir, es prevenir las enfermedades y que ellas no se presenten en una unidad de producción. Cuando nosotros aplicamos o incorporamos adecuadamente estos elementos o componentes productivos, nuestros animales van a estar en buena salud. Por lo tanto, ¿qué es salud? Salud es un estado de equilibrio funcional, es decir, está saludable el animal, es decir, que ese equilibrio funcional se debe a la armonía funcional de sus partes, de los diferentes tejidos y órganos que conforman su cuerpo. Estar sano en un animal, ¿qué significa? ¿Qué es estar sano? Vuelvo a repetir, en un animal, ¿qué significa? Significa que este animal come y toma agua con vehemencia. Aprovecha mejor estos alimentos que consume, produciendo más carne y más leche. Por lo tanto, gana, ¿no? Ese animal va a tener un buen aspecto. Y si yo lo quiero vender, voy a lograr un buen precio. Es decir, está saludable. ¿No? Está saludable, es decir, está saludable, ¿no? Sin embargo, este criador, el técnico, ustedes, el día de mañana que pueden llegar a una unidad productiva y ser responsables técnicos de una unidad de producción, es importante que ustedes sepan reconocer y conocer los signos que se pueden encontrar en un animal en buen estado de salud y un animal que está en enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son estos signos de buena salud? Es decir, nosotros debemos saber, conocer, saber, ¿no? Reconocer y además saber diferenciar entre un signo, un estado de uno de los signos y el otro. Entonces, estos signos de buena salud se pueden resumir en lo siguiente. Estado de satisfacción, es decir, si este signo de estado de satisfacción, el animal se siente contento, es decir, que sus peculiaridades de comportamiento las va a expresar normalmente sin temor a nada, es decir, se siente contento, él se va a parar, se va a echar, va a correr, va a jugar, eso es un signo de buena salud. Actividad, es decir, el animal siempre va a estar alerta. A cualquier incitación él va a responder moviendo sus orejas, ¿no? Recorriéndose, en fin, ¿no? Apetencia, ¿no? Apetencia, es decir, este animal que está sano. Y cuando, por ejemplo, en una unidad productiva, ustedes no sé si se han dado cuenta cuando han estado en la unidad de producción de cerdos de nuestra facultad, han visto que ellos cuando ya se acerca la hora de distribuir el alimento, empiezan a exigir que se les distribuya. ¿Por qué? Porque el hambre, la sed de comer, es un reflejo condicionado, es decir, es como que tenga un reloj biológico. Por eso es que ya tras que ve cierto movimiento se da cuenta que se le va a distribuir el alimento y él tiene un buen apetito, ¿no? Eso es un signo también de buena. ¿Qué observamos en un animal también con otros signos que reflejan, que muestra que está en buen estado de salud? Es que
tiene un manto suave y una piel elástica, es decir, que si uno pasa la mano por el dorso del animal, vamos a ver una suavidad, un brillo en el pelaje, ¿no es cierto? La mucosa está bien pigmentada, en un animal blanco se nota la pigmentación rosada, no hay piel costrosa y además en las partes más sueltas, si lo ves, ella se retrae rápidamente, ¿no? Ojo brillante y conjuntiva rosada. Es decir, si uno observa al animal de frente, vamos a observar que su ojo tiene un brillo, hay una relativa humedad, ¿no? Si nosotros bajamos, nos acercamos y el animal se deja y bajamos sus párpados, vamos a encontrar una conjuntiva rosada y húmeda. Si nosotros también, cuando nosotros ingresamos a una unidad productiva, independientemente de la especie que estemos explotando, criando, ¿no? Debemos encontrar el momento que él defeca o sus heces normales, acuosas, pastosas, esta pastosidad está relacionada y color con el alimento que recibe. Si el animal orina, su orina debe ser clara y sin olor, lo propio es, ¿no? También para confirmar su buen estado de salud del animal, otros signos importantes son las constantes fisiológicas. ¿Qué son las constantes fisiológicas? Son, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura, la frecuencia cardíaca y pulso, la frecuencia respiratoria, es decir, hay valores normales. Cualquier desviación de estos valores ya implican datos indicativos de que su salud está comprometida. Y la constante más fisiológica que nos refleja el buen estado del animal es la temperatura a la que recorrimos, temperatura corporal. Para ello nosotros recurrimos para saber su temperatura a un termómetro. Este termómetro que lo introducimos, primero lo desinfectamos, el termómetro no lo agarramos la parte del mercurio, de la otra parte, lo movemos para que baje al mínimo. Siempre la temperatura que registra un termómetro es de 35 grados, tiene que estar más abajo, más hacia el mercurio, y lo introducimos al recto, ¿no? Por un tiempo de 2 a 3 minutos. Hacemos que la parte del mercurio vaya y apoye a la pared del recto para que haya una mejor toma de la temperatura. Transcurrido este tiempo, nosotros retiramos, limpiamos y hacemos la lectura, ¿no? Para saber la frecuencia cardíaca, nosotros estamos de un estetoscopio, bien, pero con tomar la temperatura nosotros ya nos damos cuenta cuál es el estado de salud de ese animal. Bien, cuando el otro estado en que pueden encontrarse los animales y que causa grandes pérdidas económicas para el productor, ¿no? Son las enfermedades. Como dijimos anteriormente cuando hablamos a la exposición, todos estos animales, la alta densidad poblacional y densidad de unidades y el número de unidades productivas que no guardan distancia, ¿no?, entre ellas, hace que los animales estén más susceptibles y sean blancos fáciles para que se enfermen. Enfermedad que puede ser causada por virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Y ¿qué significa enfermedad? ¿O cuál es otro estado en que puede, en ciertos momentos, cuando hay una alteración del estado saludable o estado de equilibrio funcional del animal,
puede comprometer su salud de forma parcial o total. ¿Ya? Bien, o sea, enfermedad es el estado no saludable del animal, es decir, hay un desequilibrio funcional, es decir, que hay un desorden dentro de sus organismos. Por lo tanto, ¿qué significa que el animal esté enfermo? ¿No? ¿Qué significa? Que el animal no come o come muy poco, tiene un caminar lento y enflaquece rápidamente, produce menos carne y menos leche, por lo tanto, ¿no? Tiene mal aspecto, si tomamos en cuenta en cuanto, ¿no? al manto y mucosa. Tiene mal aspecto, por lo tanto, ese animal puede, si uno quisiera venderlo, no se logra un buen precio, ¿no? Bien. Como los animales están expuestos a un sinnúmero, es decir, o están expuestos, pueden ser invadidos por un microorganismo, o sea, bacteria, virus o bacteria, ¿no? Y causar enfermedad, estas se clasifican, ¿no? en infecciosas, contagiosas, micóticas y parasitarias, ¿no? Y también podemos relacionar a las nutricionales, entre otras enfermedades, ¿no? Bien, entre estas enfermedades que pueden ser infecciosas, contagiosas, parasitarias, micóticas, se estima que hay más de 120 enfermedades que son clasificadas como zoonóticas. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que son enfermedades que pueden ser transmitidas del animal al hombre. Es por ello que los municipios tienen en sus mataderos los servicios de un médico veterinario para que hagan inspección de carne buscando velando por la salud pública, es decir, a través de la inspección, ¿no? Ya sea descartando esas carcasas o aprovechando aquellas partes que pueden ser aprovechables y otras no aprovechables. Y en algunos casos de algunas enfermedades, ¿no? La eliminación total de su carcasa, ¿no? De las diferentes carnes, de los diferentes tipos de animales, ¿no? Bien. Causas de enfermedades. Cualquier principio que puede causar enfermedad, es decir, cualquier principio, sustancia o agente puede causar, puede alterar, ¿no? Y generar un disturbio en el cuerpo del animal. Y entre estas causas tenemos factores causales de naturaleza interna y factores causales de naturaleza externa. Aquellos factores de causas de enfermedad de naturaleza interna son aquellas referidas al animal, propias del animal, y entre ellas tenemos los defectos congénitos, o sea, que se heredan. Les voy a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es la mioclotonía congénita, por ejemplo, en cerdo. Los lechoncitos nacen temblando, por lo tanto no tienen la capacidad de lactar, convirtiéndose en animalitos blancos fácil para los agentes, o sea, los microorganismos, que son las bacterias, virus, parásitos, en fin, ¿no? En caso de aves, por decirle, un defecto congénito es de nacimientos de aves con el pico
¿no? Desviado, por lo tanto no va a tener la capacidad de aprender el alimento. En el caso anterior decíamos de lactar, en este caso aquí de aprender el alimento, por lo tanto también ese pollito se convierte en blanco fácil para el microorganismo, más aún cuando no hay una buena higiene en el establecimiento productivo, es decir, entre una medida, por eso decía que la higiene es el conjunto de procedimientos que procuran que no conservar la salud, es decir, evitar las enfermedades, es decir, prevenir las enfermedades. Y una medida de higiene, ¿cuál sería? La limpieza, ¿no es cierto? ¿No? La limpieza, que es una labor que ustedes en el primer semestre la ejercieron en la unidad de producción de cerdo. ¿Cuáles son las causas, los factores causales de naturaleza? Entre las internas también tenemos la herencia, la edad, el sexo, la raza y el temperamento, ¿no? Todos ellos están ligados a como factores que van a facilitar que los microorganismos, ¿no? vayan a atacar al animal independientemente de la edad. Obvio es que la edad, por ejemplo, como factor de naturaleza interna, ustedes saben que el animal más joven es más susceptible que el animal adulto, ¿no? Bien, otra causa que decíamos de naturaleza externa son aquellas, por ejemplo, los agentes. Cuando yo hablo de los agentes me refiero a los microorganismos. ¿Cuáles son estos microorganismos? Son las bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿no? También las sustancias químicas, pues decíamos que cualquier principio, sustancia y agente pueden desencadenar un desorden en el cuerpo del animal, generando una enfermedad, ¿no? O un mal estado, parcial o total de él, ¿no? Tenemos las sustancias químicas, es decir, algunas son tóxicas, son venenos. También tenemos las lesiones, que es un principio. Y tenemos otros factores que predisponen a la enfermedad, o sea, factores predisponentes. Por ejemplo, el exponer al animal a temperaturas muy bajas o a temperaturas muy altas. Cualquiera situaciones del ambiente, ustedes saben que, ¿no? va a afectar al animal. La exposición, ¿no? La fatiga, es decir, el animal, si yo lo mantengo por mucho tiempo en estado de fatiga, también se convierte en un estado predisponente, en una situación que predispone al animal también a causarle la enfermedad. Bien, para que esto ocurra, es decir, que el animal se enferme, estos agentes o microorganismos, vuelvo a repetir, virus, bacterias, hongos, parásitos, estos deben ingresar al cuerpo del animal. ¿Y por dónde ingresan? Ingresa por las diferentes vías naturales, como ser la boca, las fosas nasales, ¿no? Los oídos, la uretra, la vagina, el ano e incluso por la piel. Una vez ingresa el microorganismo, estos microorganismos o estos parásitos, ellos invaden el cuerpo del animal y empiezan a multiplicarse. Migra hacia un tejido y cuando el organismo trata por sus defensas que tiene de contrarrestar esa invasión, y llega un momento que se sobrepone sumado a otras condiciones, entonces viene la enfermedad. Es decir, se sobrepone el microorganismo o el parásito causando enfermedad asociado o no a otros factores de los que mencioné como factores predisponentes, facilitan. Un animal débil, obvio es que más fácilmente se va a enfermar que un animal que está en buen estado de salud cuando un microorganismo ingresa, ¿no? Bien,
¿Cómo denominamos este momento de invasión del microorganismo? Su multiplicación, y cuando ya desencadena, provoca un disturbio funcional, un desorden del cuerpo animal, ¿no? Reflejándose en una enfermedad, se denomina periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación es el tiempo de latencia que transcurre. Vuelvo a repetir, el periodo de incubación es el periodo de latencia que transcurre desde el ingreso o invasión del microorganismo hasta la aparición de los primeros síntomas. Este periodo es variable en las distintas enfermedades, ¿no? Principalmente en aquellas clasificadas como zoonóticas, como ya indiqué, tenemos más de un centenar de enfermedades clasificadas como zoonóticas, es decir, que se pueden ser transmitidas del animal al hombre, ¿no? Como ser la brucelosis, la rabia, la tuberculosis, la cisticercosis, la toxoplasmosis, en fin. Me puedo cansar citando las enfermedades clasificadas como zoonóticas, y es por ello, como les decía anteriormente, que los municipios en sus mataderos tienen para hacer inspección del animal antes de ser sacrificado y post sacrificio del médico veterinario para que lleguen los productos sanos al consumidor, a nosotros, ¿no? Y no seamos sujetos a ser contagiados por una enfermedad de estas características, es decir, me refiero a zoonóticas, ¿no? Por lo tanto, ese es el periodo de incubación, ¿no? ¿Cuál es el destino? ¿Qué destino tienen estos microorganismos cuando ingresan? Una vez que ingresan, se multiplican. Decíamos que ellos ingresan por las diferentes vías naturales del animal: la boca, el ano, la uretra, la vagina, ¿no? Las fosas nasales, el oído, e incluso por la piel. Bien, en su destino, uno puede ser que causa la enfermedad y el animal puede recuperarse, y otros causan la enfermedad y el animal morir. Pero durante este periodo, que es periodo de incubación y periodo de ocurrencia de la enfermedad, también estos microorganismos pueden ser secretados y excretados. Cuando yo hablo que pueden ser secretados, es decir, salir ellos y contaminar el ambiente criatorio, ¿no? Con el microorganismo que causó la enfermedad, me refiero a las glándulas, por ejemplo, la leche, ¿no? Si yo tomo leche de una vaca que es positiva a brucelosis, yo puedo contraer la enfermedad de brucelosis. Si yo tomo leche de una vaca es decir, en forma cruda, ¿no? Y tiene tuberculosis, también yo puedo contraer la enfermedad de tuberculosis. Si yo como una carne de cerdo que tiene cisticercosis mal cocida, ¿no? También puedo contagiarme, ¿no? Es decir, por eso es que es importante de que el animal sea inspeccionado antes y después que es sacrificado para que llegue este. Por lo tanto, como les decía, los microorganismos, así mismo que ingresan por las vías naturales, también son eliminados a través de las secreciones y excreciones. Las secreciones vienen de las glándulas, ¿no? Que secretan saliva, secretan sebo, por ejemplo, el oído, secretan muco, ¿no? En fin, secretan muco vaginal, en fin, secretan semen, ¿no? En caso de los testículos, ¿no es cierto? En fin,
por ahí puede ser eliminado. Por eso hay también enfermedades reproductivas, es decir, porque como los animales en algunos causan la enfermedad y pueden matar al animal y son eliminados, en otros el animal entra en estado de equilibrio y ese animal se vuelve portador. Por ejemplo, el caso de la brucelosis, por eso que cuando una vaca que pare tiene brucelosis, va a eliminar a través de la leche la bacteria, porque es una bacteria que causa la brucelosis. Eso vamos a tratar con mayor énfasis más adelante, ¿no? El periodo de incubación, ¿de qué depende el periodo de incubación? Que puede ser de pocos días como muchos días, de la patogenicidad o virulencia. Porque también estos microorganismos, principalmente los que causan infección, son los virus y las bacterias. Los que causan infestación son los parásitos. Y el periodo de incubación, ¿de qué va a depender? De su virulencia o patogenicidad. Y si bien no todos los microorganismos son patógenos, hay unos que no son patógenos, otros son muy poco patógenos, por lo tanto, unos no provocan malignidad en el animal, otros poca malignidad y otros son altamente patógenos o virulentos, causando mucha malignidad. Bien, de esta forma hemos resumido. Sin embargo, no quiero dejar de lado y no relacionar los componentes del proceso productivo que hemos señalado que usted el día de mañana como técnico debe saber aplicarlo, complementarlo, estos elementos productivos que señalamos, que es la alimentación, que es el alojamiento, que es el manejo y la sanidad, ¿no? Si yo manejo estos tres primeros componentes de una forma adecuada, correcta y debidamente y oportunamente, cuando yo en los animales, independientemente de la especie animal, ¿no?, mis animales van a estar saludables. Es decir, y si practico una buena higiene, sumado a aquello, más una buena higiene veterinaria, mis animales van a estar, voy a resguardar constantemente su salud. Y no quiero, que les decía que debo relacionar, por ejemplo, estos componentes con 5 libertades que el animal no debe padecer. Es decir, que si padece se convierte en factores de riesgo. Estas libertades que el animal no debe padecer y si lo llega a padecer se convierte en factor de riesgo, llevando a que el animal se enferme o no produzca, tenemos que el animal, una libertad es que él no debe sufrir de hambre y sed. Por lo tanto, el componente que relaciona es la alimentación. Ese animal o esos animales en sus diferentes etapas deben recibir un alimento que le cubra sus necesidades, ¿no?, diarias para mantenimiento y producción. Es decir, que contenga todos los componentes nutritivos y reciba la cantidad necesaria. Y el agua que recibe debe ser potable, ¿no? Bien, cuando hablamos debe estar el animal en un ambiente confortable, es decir, un ambiente de calidad, libre de sustancias nocivas, de gases, ¿no? Es decir, debe estar confortable, no sentir ni frío ni calor, debe respirar un aire puro, ¿no? ¿Y cuáles son estos gases? Es decir, si yo no genero un ambiente de calidad en ese alojamiento, se puede generar ciertos gases nocivos, como es el dióxido de carbono, como es el monóxido de carbono, como es la amonia, como es el metano, y como es también el ácido sulfídrico, que ustedes por ese ácido ustedes saben que hay una unidad productiva de cerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos relacionar, es decir, el alojamiento con esta libertad, ¿no? Porque estos gases, el animal y nosotros, las personas,
podemos, es decir, poder mantener, es decir, no afectarnos a nosotros ni al animal hasta ciertos niveles. Pasados esos niveles ya va a comprometer la producción, su crecimiento, como también su salud, ¿no? El animal no debe enfermarse. Por lo tanto, si yo aplico estos componentes, otra libertad, no enfermar. Si yo sé manejar estos componentes del proceso productivo adecuadamente, los conozco, ¿no? Por eso le señalé que es importante tener presente dos palabras, porque, ¿no? Es decir, conocer y reconocer. Debemos conocer al animal, cuál es sus características digestivas, es decir, cómo está, si es poligástrico, monogástrico, ¿no? En fin, todo eso. Reconocer de que en él, durante el proceso de crianza, pasan diferentes etapas, entonces yo debo dar el alimento de acuerdo a sus requerimientos, y de esa forma él va a tener un crecimiento lineal, ¿no es cierto? Y obvio, ese alojamiento debe estar en buenas condiciones de higiene, ¿no? Para que él se sienta confortable y no tenga la amenaza de estos agentes, tanto agentes microbianos como de otros elementos que pueden ser nocivos a su salud, ¿no? Bien, decía en este caso de enfermedad, él no debe debemos evitar, no debe sufrir en ningún momento, tener miedo ni dolor. Es decir, ¿y cómo yo puedo generarle? A través de las prácticas de manejo. Ustedes han llevado zootecnia y en zootecnia les ha enseñado los principios y métodos de manejo, ¿no? En cada una de las especies y de acuerdo a la edad. Entonces yo no puedo generarle miedo ni dolor. ¿En qué momento? Si yo ciertas prácticas las realizo en forma inadecuada, puedo generarle miedo y puedo generarle dolor. Está aquí el componente manejo, ¿no? Bien. Y por último, como en la actualidad, si un productor debe tener siempre presente del bienestar del animal. Y un animal está en bienestar cuando yo cumplo con estos componentes y cumplo con estas libertades que el animal debe recibir en el día a día mientras si es reproductor o si es un animal terminal, para posteriormente el ser sacrificado y llegar al consumidor que somos nosotros los humanos, pero en un estado saludable. Es su comportamiento. ¿Qué es el comportamiento de la libertad? Por eso se habla del bienestar, es decir, el bienestar es cuando el animal se siente confortable, es decir, que puede expresar sus peculiaridades de acuerdo a la especie, ¿no? Sus peculiaridades. Por eso decíamos un signo de salud, ¿no? Satisfacción, actividad, eso en esos momentos él está expresando, cuando se siente así, porque está en un medio, se siente confortable y está saludable, él entonces se siente en bienestar. Y eso en la actualidad se está exigiendo mucho, incluso ya ciertos alojamientos, ciertas prácticas en otros países se han desechado. ¿Por qué? Porque ya no se generaba bienestar animal y se generaba dolor y se generaba situaciones de posibilidad de que ese animal vaya a enfermar. Un ejemplo para concluir, ¿no? El corte de los dientes del cerdo, ¿no? Ya en otros países ya la han retirado esas prácticas en las explotaciones porcinas en el cerdo. ¿Por qué? Porque le causamos dolor, le causamos
¿no? A un alto estrés y por lo tanto les causamos una lesión donde podemos, dependiendo de las condiciones de higiene en la unidad de producción, facilitar el ingreso de estos agentes patógenos que pueden comprometer su salud y la vida del animal. Bien, jóvenes, con esto, hasta esta parte yo resumo la primera parte de la unidad 1, que son los conceptos de salud e enfermedad, ¿no? Los conceptos básicos de salud e enfermedad. Gracias, jóvenes. Cualquier duda referida, no se olviden y de acuerdo a lo establecido en consejo, las prácticas las vamos a realizar de cada una de los temas que tratemos cuando ya retornemos en forma normal. Gracias, jóvenes.